Hoy vamos, hoy vamos a continuar en los módulos, los simposios sobre artritis. En este caso nos toca hablar de la artritis en aspecto general. Tenemos tres tópicos. Primero va a ser desarrollado por mi persona, que tiene que ver pues con el diagnóstico diferencial de las artritis en general. Posteriormente el doctor Aníbal de León les conversará sobre las monoartritis y su diagnóstico. Y finalmente el doctor Ramón Pérez Acuña sobre la poliartritis, con mayor énfasis en las artritis virales. Bien, nosotros en reumatología tenemos la obligación de identificar cuando un evento inicia o incluye la afección de las articulaciones, de algún tipo de articulación y la forma en que lo hace. Es una herramienta importante clínica para poder visualizar los posibles diagnósticos e ir llevando a cabo los estudios pertinentes. La característica diagnóstica de los trastornos articulares nos dan una gran información desde la misma historia clínica. Nosotros, por ejemplo, necesitamos, cuando el caso inicia por la afección articular, ustedes recordarán que no todos los casos que nos llegan solamente es por artropatía, también tienen otros síntomas, pero vamos a comenzar por el tema de la articulación. Cuando el paciente es llevado a la consulta reumatológica, nos interesa muchísimo saber de qué manera se ha iniciado el cuadro. También nos interesa saber cómo evoluciona ese cuadro en el tiempo y en la anatomía del paciente y cuánto tiempo y a qué obedecen las mejorías o los empeoramientos de cada uno de estos síntomas, basado en la historia que nos da el paciente. Ocasionalmente tenemos historias muy prolongadas, pacientes que han iniciado cuadros 5 años atrás, 10 años atrás, y la clave podría estar en la historia clínica inicial. Posteriormente, obviamente, siguiendo la semiología y el estudio del paciente, entonces nos abocamos a hacer un examen físico. Generalmente, como nosotros tenemos en mente la posibilidad de una enfermedad sistémica, que son las que más se correlacionan con estos problemas articulares, porque las locales generalmente tienen que ver con otras especialidades. Nos interesa mucho entonces todo el examen físico general adecuado. Sin embargo, en el aspecto articular sí nos interesa mucho, basado en lo que nos dice el paciente, cómo se afectan las articulaciones. ¿Cuántas articulaciones se han afectado en el tiempo? Si son simultáneas, si son consecutivas, si son recurrentes o recidivantes, si son autolimitadas, y si tiene algún patrón claro que nos puede ayudar a definir el probable diagnóstico en cada caso. También nos interesa muchísimo hacer la diferencia si el problema viene realmente de la articulación o es un problema periarticular, que más adelante vamos a mencionar algunas características importantes para hacer la diferencia clínica. Y posteriormente, entonces, unimos estos datos a la posible afección sistémica. Nos interesan muchísimo síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre, cefaleas, astenia, fatiga, y cada órgano en particular también nos puede orientar, pues, por ejemplo, el ojo, la piel, las estructuras cardiovasculares, el sistema nervioso. Todo eso nos puede dar información de los posibles diagnósticos, pero partiendo generalmente de un inicio de una historia articular. Bien. Hablamos de que es un dolor articular, eso suena muy sencillo, pero no siempre tenemos en mente la posibilidad de que realmente sea o no articular y tenemos que hacer la diferencia inmediata. Si lo que estamos evaluando es un paciente con artritis o si tenemos un paciente con lo que llamamos periartritis, o sea, afección de los tejidos circundantes a la articulación. Eso nos ayuda a identificar realmente si el problema involucra la articulación en su contexto o si simplemente es una de las estructuras que forma parte de ese paquete músculo-esquelético que rodea toda articulación. Entonces, una de las formas más sencillas de hacer esto es determinar los arcos de movimiento, recordar la anatomía y la fisiología de qué tipo de movimiento, qué arcos usuales de movimiento están presentes en una articulación. Ustedes recordarán muchos tipos de articulaciones, están las completas como la de la cadera, del hombro, algunas más limitadas, tipo bizarra, etcétera. Recordando cada uno de los movimientos normales, nosotros podemos evocar o no los síntomas, sobre todo el dolor en ese paciente. Algunas excepciones donde hay un problema que sea vaya más allá de carácter ortopédico, tipo traumático, cuerpos libres,
fracturas, hematrosis, cáncer, que podrían confundir en un momento dado. Entonces tenemos que determinar los arcos de movimiento y ver qué ocurre con el dolor, asumiendo que todo el síntoma cardinal es el dolor. Tenemos algunos patrones que nos ayudan a identificar cuando realmente el origen es articular y otros patrones que nos dicen que probablemente sea algo que esté alrededor. El arco de movimiento en la parte articular casi siempre usted va a notar, tanto en la evaluación pasiva como activa, que el paciente va a tener limitación probablemente en todos los rangos de movimiento de esa articulación y también va a tener dolor en los movimientos que le hagamos pasiva o activamente. En cambio, una lesión no articular, generalmente el movimiento está restringido o el dolor está evocado a la función propia de esa estructura, ya sea una bursa, un tendón, un nervio periférico, un músculo, una contractura muscular, y vamos a ver que la restricción o el dolor no es simétrico y no es general como ocurre con la artritis. Este es un dato muy importante. Si un paciente le llega con una muñeca dolorosa y usted mueve la muñeca en todos los ángulos y duele o está restringida, probablemente sea una artritis de muñeca. Pero si usted la evalúa en un solo movimiento, por ejemplo, la tendinitis de Kerván o la tendinitis flexora, se cuenta que el dolor o la limitación está muy limitada al tipo de movimiento usual de esa estructura. Y como mencioné, puede ser activo o pasivo. Generalmente el activo es más útil para hacer la diferencia en lo que es articular de lo no articular. También vamos a ver que los casos que se originan en la articulación tienden a ser más intensos, lo que se llama malestar de estrés, cuando se completa el arco de movimiento. Ya en los últimos grados de movimiento usuales, el dolor es más intenso y que generalmente en las que son de tipo periarticular no ocurre ese fenómeno. El evocar el dolor generalmente lo hacemos directamente sobre la línea articular, vemos que tiene que ver con la articulación, y cuando es todo lo circundante generalmente es periarticular. Acuérdense, periarticular, estamos pensando bursitis, tendinitis, contractura muscular, neuropatía periférica, que tienen que ver con las estructuras alrededor de la articulación. No todo lo que duele es la articulación. Muy importante también el tiempo del dolor. Si el dolor se expresa a lo largo de toda la evaluación, en todo el arco de movimiento, generalmente tiende a sospecharse un problema articular. Cuando se extiende solamente en un tipo de movimiento corto, generalmente entonces es del carácter periarticular. El edema o hinchazón, que es uno de los elementos de la flebosis que nos ayuda a diferenciar la inflamación de los no inflamatorios, también es importante porque en las articulares no podemos ubicar claramente. O sea, sabemos que toda la estructura está inflamada, no así en las periartritis o patrón no articular, donde vamos a ver, por ejemplo, una línea enrojecida, por ejemplo, una tendinitis. Ustedes pueden ver el tendón enrojecido en todo su trayecto y hacen fácilmente la diferencia entre una hinchazón difusa de una localizada. Y existen algunas pruebas de evaluación pasiva o activa que nos pueden permitir evocar o no el dolor en alguno de estos movimientos. Ok. Es importante saber si lo que estamos afrontando es un problema inflamatorio o no inflamatorio. Generalmente las técnicas para identificar la inflamación incluyen una estimación de los signos de inflamación. El primero de ellos es la temperatura local. Cuando nosotros evaluamos una articulación dolorosa y podemos palpar y sentir la temperatura, generalmente en los casos donde hay un proceso inflamatorio, vamos a tener aumento de temperatura local. Igualmente, si hay líquido en la articulación, edema o lo que se llama el signo de la bursa o de la tecla, en este caso, de la tecla donde usted siente un sonido o ve el movimiento de la ola en una articulación o está francamente aumentada de tamaño, también nos habla de que ese edema es parte del proceso inflamatorio. Entonces identificamos un caso no inflamatorio versus un caso inflamatorio. Y ya el médico entonces se capacita en la palpación y podemos evocar el dolor y podemos sentir y palpar bien
Cuando está algo aumentado de tamaño, vemos entonces que se cumplen con los signos de inflamación, porque no todo lo que duele vamos a encontrar los signos inflamatorios. La gente le puede decir, me duele un hombro, y usted evalúa y realmente no hay nada caliente, no hay nada hinchado, entonces eso supone que es un problema no inflamatorio, pero sigue siendo un problema musculoesquelético. Aquí una figura sencilla para recordar pues que la acumulación del líquido, de la efusión sinovial, generalmente es una información útil palparlo. Sin embargo, hoy día tenemos algunas técnicas como el ultrasonido, que lo podemos utilizar en el consultorio, ya en casos más complejos las resonancias, inclusive indirectamente en algunos casos de medicina nuclear podemos estimar esto. Pero lo más probable es que con la palpación podamos nosotros evidenciar que hay acumulación de líquido, y la acumulación de líquido, salvo la hemartrosis, generalmente indica un proceso inflamatorio o infeccioso, que cuando se analizan los líquidos nos damos cuenta realmente de cuál es el caso. Entonces, resumiendo este tema de la artropatía inflamatoria versus las no inflamatorias, generalmente entonces recordamos que cuando es inflamatoria vamos a encontrar calor palpable. Cuando no es inflamatorio, no necesariamente está caliente, muy común en la artrosis, por ejemplo, o en la fibromialgia, que no vamos a encontrar nada aumentado de temperatura. En algunos casos localizados, como las bursitis, tendinitis, sí podríamos tener aumento de temperatura, pero muy ceñida, muy localizada en la estructura afectada. El edema como tal, pues definitivamente el médico tiene la obligación de evaluarlo, buscarlo, y en los casos que sea prudente hacer el análisis del líquido sinovial, que más adelante veremos cuáles son los que es obligatorio hacerlo. Y en cuanto al edema, también es posible encontrarlo en problemas inflamatorios no articulares, lo que llamamos reumatismo de tejido blando o periartritis. El enrojecimiento, el rubor, a pesar de que es un signo de inflamatorio, no es tan común evaluarlo o verlo en la evaluación clínica en un paciente con procesos inflamatorios articulares, algo muy intenso. Es más común verlo en procesos infecciosos, por ejemplo. Tenemos una artritis séptica o una bursitis séptica, generalmente vemos que está rojo y con mucha inflamación, con mucha fibrosis. Y obviamente, pues el dolor que vamos a evocar está presente en los tres casos, porque estamos hablando de un problema que ha provocado el dolor que ha llevado al paciente al médico. Otro síntoma importante es la rigidez de reposo. Y le hacemos mucho énfasis porque se han descrito con bastante precisión que una rigidez mayor de 30 minutos tiene valor diagnóstico semiológico. No es casualidad, generalmente tiene que ver con un proceso inflamatorio. Hablamos de rigidez de reposo porque puede ser a cualquier hora, pero la mayor parte de las veces es rigidez matutina, que es cuando la mayor parte de las personas descansan en la noche y al despertar encuentran que hay una sensación de entumecimiento. Eso le llamamos rigidez, y cuando le preguntamos al paciente en qué tiempo puede hacer sus actividades, generalmente en manos o rodillas, lo más común, la gente dice que en media hora, una hora o 2 horas puede entonces tener la sensación de que se le ha despertado ese entumecimiento. A eso le llamamos, sobre todo en las artritis como la artritis reumatoide. Y en algunas excepciones, pues definitivamente la rigidez como tal no la vamos a ver en muchos problemas periarticulares. Ok, importantísimo determinar cómo inicia y cómo progresa el trastorno. Nosotros vamos a ver que es importante si el problema articular es agudo, ya sea de minutos, días, semanas, o si es insidioso, semanas o meses o años. Cuando veamos los colegas hagan su disertación sobre monoartritis y poliartritis, se hará más énfasis en esto. Pero para que tengan una idea, cuando un paciente llega con un cuadro agudo articular, sacando el trauma, en mente nos llegan de una vez la posibilidad, bueno, si este paciente tiene 2 días con una artritis, 2 días nada más, 3 días, pensamos en una artritis bacteriana si las condiciones lo justifican. Un paciente diabético, un paciente en terapia contra el cáncer, un paciente VIH positivo, un paciente con enfermedades debilitantes, diabetes compensada, cirrosis, generalmente vamos a tener una artritis séptica. Es un diagnóstico que salta a la luz, es un paciente con un cuadro agudo y que puede ser mono o poliarticular. Los casos de fiebre reumática, que cada vez vemos poco, también es una artritis migratoria clásica que
generalmente de pocos días. La artritis reactiva, que es una enfermedad que tiene que ver con la presencia de bacterias o de otros gérmenes, que después viene el proceso inflamatorio, puede darse en cuestión de días. Un tema que se llama reumatismo palindrómico, que es una variante de la artritis que con el tiempo comienza a recurrir en el mismo lugar la inflamación. Generalmente se presenta de forma abrupta, demora unos días y desaparece, y meses después aparece, y a eso le llamamos reumatismo palindrómico, que va y que viene. Las artropatías podocristales, muy importante, el paciente comienza entonces a tener prácticamente inflamación rápida, en cuestión de días. Parece se acuesta y en la mañana amanece con la podagra, con la rodilla hinchada. Algunas virales también, sobre todo casi siempre son poliarticulares, y la misma artritis reumatoide no es frecuente que sea aguda, casos excepcionales. En los casos insidiosos o lentos, hay casos como la artritis idiopática juvenil, la artrosis, la artropatía hipertrófica, artropatía por bacterias y hongos, las neuropáticas y algunos casos de artritis reumatoide y artritis psoriásica, que generalmente tienden a ser insidiosos, la mayoría de ellas. Hablamos entonces de una artritis de instalación crónica. Rápidamente, 4 a 6 semanas, todavía hablamos de que es un cuadro relativamente agudo, subagudo, y mayor de 6 semanas hace la definición para un cuadro crónico. El patrón articular, muy importante, entonces nos indica, según el perfil del paciente, la probable enfermedad. ¿Cómo inició? Si es agudo, lento, nos ayuda inmensamente a hacer la diferencia. Y luego la forma de presentación, una articulación, 2 o 4 que serían oligoartritis o más de 4 que serían poliartritis, también nos dice la probable enfermedad. Si es de un lado y del otro, simétrico o asimétrico, se afecta al miembro superior y miembros inferiores, y muy importante, se afecta el esqueleto axial o el periférico o ambos. Y generalmente si el curso es aditivo con la artritis reumatoide, significa que mejora una articulación y aparece en otra. El aditivo es que se presenta en una, sigue estando vigente y se le van agregando otras articulaciones, que es lo propio de la artritis reumatoide. Y lo que vemos aquí, que más adelante van a desarrollar los colegas. Aquí, por ejemplo, vemos una mano con una articulación metacarpofalángica muy flogótica. Esto generalmente obedecería probablemente a una artritis séptica o una artropatía policristal. Ven la aguja y está lleno probablemente de pus. Así que esa pus puede ser infección o cristales. Créanme que los cristales también vemos pus así, de esa forma, y hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y básicamente, entonces, las que más nos llaman la atención cuando están muy flogóticas son las infecciosas y las que son inducidas por cristales, todas las artropatías por cristales, que generalmente este es el grupo que nos obliga a hacer una artrocentesis diagnóstica para poder hacer la diferencia, sobre todo en pacientes comprometidos. Y bueno, el diagnóstico diferencial de las poliartritis lo verá ya el doctor Ramón Pérez. Mencionarles que existe un grupo de las inflamatorias, donde están todas las que ustedes suelen evaluar en la clínica: la artritis reumatoide, la reactiva, la psoriásica, el grupo de las espondiloartropatías. El grupo de las tejidos conectivos es muy importante porque casi todas ellas comienzan con un patrón reumatoide, un patrón poliarticular. Y hay pacientes en que nosotros no nos aventuramos a decir es artritis reumatoide. Decimos, este paciente tiene un patrón poliarticular tipo reumatoide, porque con el tiempo o con los exámenes de laboratorio y el gabinete podríamos llegar a descubrir un lupus, una esclerodermia, una vasculitis sistémica o otra enfermedad que no necesariamente es la artritis reumatoide, pero presenta un patrón poliarticular. Y algunas que no son inflamatorias, como la osteoartrosis, una enfermedad degenerativa que puede afectar un sinnúmero de articulaciones, los casos de tejidos blandos que también pueden confundir. Y algunos diagnósticos importantes como la polimialgia reumática en la población mayor de 50 años y los síndromes paraneoplásicos. Rápidamente también las que suelen ser oligoarticulares, 2 o 3 articulaciones. En este grupo pueden entrar algunas inflamatorias como la artritis, no es usual, la de Still también podría ser el lupus, enfermedad mixta. Sin embargo, estas tienden a ser simétricas con el patrón reumatoide. El caso de las cristales suele ser mono u oligoarticular y generalmente comienza a hacer entonces ayudar al diagnóstico de esta forma de distribución. Los colegas también hablarán más al respecto.
Y ya finalmente, pues recordar que existe el compromiso del esqueleto axial, donde vamos a tener la columna en todos sus segmentos, la articulación sacroiliaca, y algunos incluyen todas las estructuras que se llaman entesis. En el cuerpo humano hay más de 100 entesis, que son los puntos de inserción de tendones y ligamentos en áreas específicas. Esto va a entrar en el grupo de las espondiloartropatías y de las entesopatías. Y básicamente entonces tenemos que hacer en la evaluación la diferencia. Hay artritis periférica, hay artropatía axial o existen ambas. Hay enfermedades donde es muy improbable la axial, por ejemplo, la artritis reumatoide, vemos afección probablemente en los pacientes de C1 y C2, pero de ahí no vemos más en la columna. O lo contrario, en las espondiloartropatías vemos prácticamente toda la columna más las sacroiliacas, algunas como la psoriática que pueden dar esqueleto axial, columna y también articular periférica, rodillas, tobillos, muñecas. Entonces esa combinación de lo axial y lo periférico también nos orienta muchísimo al probable diagnóstico, obviamente aunado a otros elementos clínicos. Aquí básicamente el primer dibujo es el patrón poliarticular de grandes y pequeñas articulaciones, propio de la artritis reumatoide y también de las enfermedades del tejido conectivo cuando inician con este patrón. La otra que es la forma axial, lo vemos lo que está en rosado prácticamente la columna en todos sus segmentos, las sacroiliacas y algunas zonas de entesis y algunas donde tienen mezclas, como el caso de la psoriasis. ¿Okay? Entonces, ya rapidito, como último ejemplo, por la artritis crónica, simétrica y bilateral, generalmente es una artritis reumatoide o una enfermedad del tejido conectivo. Le llamamos patrón reumatoide. Algunas que tienen un compromiso muy exclusivo, por ejemplo, las interfalángicas distales, prácticamente se reducen a 3 o 4, pero de ellas las dos más importantes son la artrosis, que no suele haber flebosis, y la psoriásica, que generalmente se acompaña de odicolisis o daño en las uñas. Y en algunos casos, pues vamos a ver aumento óseo bilateral de la segunda y tercera metacarpofalángica, en el caso de artropatías metabólicas y de enfermedades hematológicas. Vemos en la superior una imagen que fácilmente se puede confundir entre osteoartrosis, nódulos de Everden o psoriasis. Las uñas nos ayudan y obviamente están con más flebosis, la de arriba que es psoriásica, pero hacia a vuelo de pájaro podría uno decir que es una artrosis y podría confundirse. Afección de la interfalángica distal. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Gracias por su amable atención. Y inmediatamente continuará entonces el tema monoartritis del colega Aníbal de León. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Galen. Recordar que las preguntas las pueden ir realizando en el área de preguntas y respuestas. Y continuaremos con las dos exposiciones que siguen y después tendremos el área de preguntas y respuestas. Ahora tenemos al doctor Aníbal de León, él es médico internista y reumatólogo del Hospital Santo Tomás. Hola, buenas noches. Gracias a todos los colegas que han tomado su tiempo en este miércoles de movido, por decirlo de alguna forma, para escuchar algunos temas acerca de temas generales de artritis. Pues a mí me toca el tema de monoartritis. Cuando uno da una conferencia, pues es importante hablar de sus conflictos de intereses. Yo no tengo ningún conflicto de interés, es importante recalcarlo con el tema que vamos a desarrollar. Desarrollaremos la gota como una de las principales diagnósticos diferenciales de monoartritis, la artritis séptica, que bien mencionó el doctor Galen. Tocaré un temita rapidito de artritis seronegativa, algunas cosas que se asocian a artritis, y por último, la moda, ¿no? El COVID. Ya pues el doctor Galen se adelantó con esto de qué es una monoartritis, qué es una poliartritis, qué es una poliartritis. Y en resumen, ya también sabemos que las periféricas son las que están distales a los codos y a las rodillas, las proximales pues son las que están al revés, proximales a codos y rodillas, y las pequeñas articulaciones pues son la de los dedos de las manos, los nudillos, las metatarsofalángicas, las muñecas. Importante para crear lo que el doctor Galen brillantemente llamó patrones. Los patrones o perfiles se parecen a los que son fanáticos de CSI, a cuando hacemos este perfil de
del posible agresor. Pues no tenemos claro cuál es la enfermedad, pero tenemos un patrón y en base al patrón tenemos una serie de diagnósticos que considerar. Entonces, cuando yo era residente, el enunciado general es monoartritis es gota o séptica hasta que se demuestre lo contrario. La pregunta que se hacía, me decía mi R más en ese tiempo, ¿dónde está la aguja? O sea, para hacer la artrocentesis y hacer el diagnóstico inmediatamente. Y los resultados de sinovianálisis pues eran los que definían la conducta a seguir. Hay algunos puntos, sin embargo, que debemos describir en estos escenarios que han cambiado un poco, pero en general la enseñanza sigue siendo válida. Entonces, hablemos rápidamente de gota, pues es una artritis inflamatoria, se depositan cristales de urato monosódico en articulaciones y tejidos blandos. En Estados Unidos, que lleva buenas estadísticas, afecta 3.9% de los adultos, lo que la hace la artritis o la enfermedad inflamatoria articular más común. Y su prevalencia en el mundo oscila entre 1 a 4%, siendo mayor en los países desarrollados. Y su pico de incidencia pues varía un poco en los hombres entre los 40 a 50, en las mujeres después de los 60, donde después de la menopausia se dan incremento de los niveles séricos de urato. La presentación clínica, como bien dijo Galen, pues el primer episodio es una monoartritis, habitualmente de la primera metatarsofalágica, o sea, la articulación de la base del dedo gordo, que se conoce como la podagra. El ataque de gota es de inicio abrupto, el dolor es intenso, lancinante y progresa en pocas horas. O sea, desde que el paciente empieza a tener dolor hasta que está en dolor máximo incapacitante, posiblemente empiece en la mañana y al mediodía él ya está en cama, no puede moverse, no puede apoyar la extremidad. Es tan intenso que a veces no tolera ni siquiera el roce de la sábana. Y al examen físico, pues puede haber algunas cosas interesantes, puede haber fiebre de bajo grado, eritema, como bien dijo el doctor Galen, son las únicas dos que dan eritema, séptica y gota. Y un edema con eritema que a veces va más allá de los linderos de la articulación que se le conoce como la celulitis gotosa. Al resolver la inflamación, pues la piel que estuvo inflamada y eritematosa se descama. Y ese es un dato de repente que puede ayudar a decir aquí hubo un episodio de gota. Pero otras articulaciones que se pueden afectar es el medio pie o el tarso, los tobillos, la muñeca, rodillas, dedos, codos, lo que va haciendo un poquito más interesante el diagnóstico porque ya estamos hablando de miembros superiores, la bursa del olecranon y el tendón de Aquiles. Pero sin tratamiento, el ataque remite entre 3 a 10 días, que eso también es otro dato. El paciente les dice, no hice nada y se me quitó. Y si tomé algo, un antiinflamatorio normal, en 3 días él está bien. Eso también es un dato que nos ayuda a esclarecer o a ubicarnos en el patrón de afección y el tipo de paciente que tenemos. Pero ¿cómo se diagnostica gota? Bueno, la presentación clínica, una monoartritis de articulaciones de miembros inferiores y la presencia de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Los niveles de leucocitos se consideran inflamatorios arriba de 2000 en el líquido sinovial, 2000 por milímetro cúbico. Pero habitualmente en gota están en el orden de 20.000 a 50.000. Puede haber además en la bioquímica del paciente niveles normales de ácido úrico durante el episodio agudo y eso se va a ver en el 30-40% de los casos dependiendo de dónde lo revisen. Y la artrocentesis es diagnóstica, pero debe hacerse cuando usted tenga la seguridad de que se va a procesar adecuadamente la muestra. ¿Por qué? Porque de nada vale que yo haga una artrocentesis exponiendo a un paciente primero a un intenso dolor, porque es una articulación sumamente dolorosa y yo le voy a agredir con una aguja, y encima exponiéndolo a los riesgos que conlleva una artrocentesis de infección, si no estaba infectada, del área interarticular. Entonces, si usted no tiene seguridad de que se va a procesar adecuadamente la muestra, es mejor no hacer la artrocentesis. Sin embargo, como veremos más adelante, el diagnóstico que estamos buscando, más allá de la gota, es el otro diagnóstico diferencial, la artritis séptica. Entonces, guías que se han propuesto para la interpretación de los leucocitos del líquido sinovial, pues considerar que hay una artritis piogénica o artritis séptica o artritis bacteriana si tengo más de 50.000 células por microlitro o milímetro cúbico. Es
parecido a, no, o sea, no es séptica si tengo entre 25.000 a 50.000, y ese es el ámbito o los niveles donde estamos hablando de gonorrea, tuberculosis, Lyme, pero también de gota, y no considerar una artritis séptica, más bien algún otro diagnóstico, una sinovitis tóxica, si tengo menos de 25.000 leucocitos por milímetro cúbico en el líquido sinovial. Pero como les dije, hacer una artrocentesis no es una cuestión que se hace en todos lados, ni es fácil hacerla, ni siempre tenemos la oportunidad de hacerla. Entonces, este grupo de una universidad en China ha tratado de desarrollar un modelo de pronóstico o de predicción de gota en base a parámetros bioquímicos. Basado en estos parámetros, además de bioquímicos, demográficos, ellos trataron de generar este modelo utilizando como base un grupo de personas sanas, un grupo de personas que tenían hiperuricemia, gota aguda, gota intercrítica o intermitente y artritis gotosa crónica, y como comparador adicional, pacientes con artritis reumatoide. Esto no es un modelo válido, ahora no les quiero vender que este estudio ya todos apréndanse el modelo. Sin embargo, nos va a dar una idea de el perfil del paciente de gota, que es lo que yo quisiera que ustedes se llevaran de esta parte de la conferencia. Ellos que encontraron que cuestiones tales como la hemoglobina, colesterol, LDL, no son factores independientes para predecir que va a progresar a gota, o sea, para predecir que su paciente está afectado por una artropatía por cristales de urato monosódico. Sin embargo, creatinina, nitrógeno urea están marcadamente elevados en pacientes que tienen gota crónica, artritis gotosa crónica, y podrían considerarse factores de riesgo independientes para progresión a artritis gotosa. Cosas como la cuenta de leucocitos sanguíneos, los niveles de sedimentación, nivel sérico de ácido úrico, creatinina y nitrógeno urea, sí se correlacionan entonces más con tener gota. Y este modelo en general podría optimizar al modelo actual de diagnóstico clínico. Vuelvo y les digo, esto no es un modelo validado, pero nos va a ayudar entonces a entender un poquito el perfil del paciente. Entonces, en esta tabla no quiero que se la memoricen toda, yo sé que está un poquito enredada, lo importante está resaltado aquí. Vean que comparado con los controles, los pacientes con artritis gotosa aguda tienen un índice de masa corporal superior, incluso superior a los pacientes que tienen artritis reumatoide. Entonces, el paciente de gota es un paciente que tiende a la obesidad, que tiende al síndrome metabólico. Además, va a tener unos niveles de sedimentación, un reactante de fase aguda que son incluso superiores a los pacientes con artritis reumatoide. Igual pasa con la proteína C reactiva como reactante de fase aguda. El factor reumatoide como discriminador es excelente porque vean cómo diferencia entre un episodio de gota y de gota aguda y un paciente con artritis reumatoide. Y por último, el clásico paciente de gota es un varón, mientras que el clásico paciente de la artritis más frecuente, inflamatoria, la artritis reumatoide, es mujer. Así que con esta tabla uno básicamente puede ver el patrón del paciente de gota versus otras enfermedades. Aquí visto en barras, podemos ver igual que la PCR es más alta en pacientes con artritis gotosa aguda, en amarillo, que los pacientes con artritis reumatoide. Podemos ver cómo el ácido úrico es más alto, en amarillo. Podemos ver cómo los índice de masa corporal y velocidad de eritrosedimentación en amarillo son mucho más elevados en pacientes con gota aguda, mientras que nitrógeno urea en negro y creatinina son mucho más altos en pacientes con gota crónica. Entonces estamos hablando de dos tipos de pacientes diferentes. Gota crónica es un paciente posiblemente con una enfermedad renal ya instaurada. El paciente de agudo es un paciente varón, obeso, síndrome metabólico y con una reactantes de fase aguda sumamente elevados, además de las características clínicas de las que ya habíamos hablado. Ahora, el diagnóstico diferencial, como les dije, es la artritis séptica. Es una entidad poco frecuente. Su incidencia varía según los aspectos étnicos, a mayor edad más frecuente y más si hay un nivel socioeconómico bajo.
factores de riesgo conocidos para padecer de artritis piógena o séptica son tener artritis reumatoide, diabetes, ser paciente de hemodiálisis, uso de drogas intravenosas, dependencia al alcohol, inyecciones intraarticulares recientes con esteroides, úlceras cutáneas, infecciones cutáneas y cirugías articulares recientes. Sin embargo, al ser poco frecuente, no es poco peligrosa, tiene una mortalidad aproximada del 11 al 19% y un pobre pronóstico funcional, o sea, lesión estructural permanente de la articulación afectada que puede ir de un 24 a un 33%. Este estudio en Nueva Zelanda lograron recabar datos de 500 pacientes con 543 episodios de artritis séptica y 490 reunían los criterios modificados de Newman, que es el estándar para incluir pacientes en estudios de artritis séptica. Entonces, importante en este estudio, la cantidad de pacientes que tenían afección de pequeñas articulaciones fue menor a los que tenían afección de grandes articulaciones. Ya explicamos cuáles son las grandes y las pequeñas. La incidencia por la edad se incrementó en 5 episodios por 100.000 pacientes año por cada 10 años de edad en las articulaciones grandes. Sin embargo, se mantuvo en 8 por 100.000 pacientes año en las pequeñas. O sea, a más edad, más afección de articulaciones grandes, no cambia en articulaciones pequeñas. El 71% del corte eran hombres. Entonces, este estudio nos muestra un perfil de un paciente con artritis séptica varón, de edad media, vean que coincide con la edad que tenían los pacientes de gota, 49 años, y básicamente eran mayores los que tenían articulaciones grandes versus articulaciones pequeñas. Las comorbilidades documentadas, pues el tabaquismo era la más frecuente, el 35%. Sin embargo, la presencia de osteoartrosis, o sea, la artritis séptica nidándose en una articulación ya previamente lesionada por osteoartrosis, casi un tercio de los pacientes, la diabetes mellitus, 24 pacientes, y la gota estaba dentro de los antecedentes del 15% de estos pacientes, y esto me permite recordarles que la artritis séptica y la artritis por cristales de urato monosódico pueden coexistir, y es por eso que si podemos hacer el diagnóstico bacteriológico y además de los cristales por luz polarizada es ideal, pero pueden coexistir y requieren tratamiento, pero se trata la séptica y se deja en stand-by el tratamiento de la gota por ser una enfermedad más peligrosa. Solo había 2% de pacientes con artritis reumatoide en este estudio y solamente 1% de individuos que utilizaban tratamientos inmunosupresores. Este estudio además llama la atención porque ellos lograron sacar una cohorte con pacientes adultos, porque hay muchas cohortes que tienen mezclas de pacientes niños, lograron sacar una cohorte con articulaciones nativas, no había pacientes con prótesis articulares, lo cual hace el estudio más interesante porque esto es el ámbito en el que nos movemos los clínicos y no tanto en el ámbito donde se mueven de repente los ortopedistas. La articulación más frecuentemente afectada por artritis séptica es la rodilla, una diferencia con gota, pero también tenía una articulación pequeña de la mano, la interfalángica de las manos, la metacarpofalángica y la glenumeral. Entonces, hay una pequeña diferencia con gota en la articulación más frecuentemente afectada. 93% de las artritis sépticas, monoartritis. Afectación poliarticular, que siempre es una cuestión que te dicen, bueno, cuidado que puede ser esta poliartritis una artritis séptica poliarticular, 7%. Y los casos que las involucraban poliarticular, que afectaban tanto grandes como pequeñas articulaciones. Parámetros bioquímicos que a veces creemos que nos van a dar infaliblemente el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, pues el PCR fue normal en 10% de los eventos. Y la cuenta de leucocitos en el líquido sinovial, en casi la mitad, era menor a 50.000 por milímetro cúbico. Entonces no hay ningún parámetro que sea inequívoco. Por eso es que el diagnóstico no se basa en una prueba, sino en todo el perfil del paciente.
El agente causal, en el 80% de los casos lo lograron encontrar. El Staphylococcus aureus en el 53%. La fuente del material de cultivo fue líquido sinovial solo en el 53% de los casos. Y identificó el agente en el 75%, o sea que el diagnóstico de este 80% lo dio el líquido sinovial solo en el 40%. Importante entonces a mantener que no solamente vamos a tener el diagnóstico de la artritis séptica del líquido de la articulación afectada, sino de otros estudios como los cultivos de sangre, el cultivo que se hace durante el procedimiento quirúrgico de lavado o el cultivo de algún material externo que tenga la articulación. Eso puede darnos el diagnóstico y no necesariamente el líquido sinovial. El tratamiento antibiótico tuvo una duración de 34 días, 40 para articulaciones grandes. Entonces, cuando nos enfrentamos a una monoartritis, recordar que este es un paciente que tiene la potencialidad de requerir tratamiento por más de un mes. Entonces, esto es lo importante de tener este diagnóstico en mente. Y estos tratamientos, si se dan por un periodo menor a 14 días, en el caso de articulaciones grandes, mayor riesgo de falla al tratamiento. Estos pacientes requirieron cirugía en el 83%, pues les digo, el ámbito de la artritis séptica va más allá del tratamiento del clínico porque requiere la intervención del quirúrgico. 17% de los pacientes fallaron al tratamiento, hubo también un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes que tenían afecciones de articulaciones grandes. Tener estafilococo nos asoció a un mayor riesgo de fallas en el tratamiento y la mayor edad, número de intervenciones quirúrgicas, tener materiales externos o protésicos dentro de la articulación y afectación de articulaciones grandes fueron los factores que en el modelo multivariado se asociaron a una mayor severidad y mayor riesgo de fallas en el tratamiento. Bueno, pero y entonces, ya podemos decir que si tengo el factor reumatoide negativo, o es gota o es séptica. No. Hay otras consideraciones diagnósticas que están más allá de lo que vamos a abarcar en esta conferencia, pero importante, podrían presentarse en forma de una monoartritis u oligoartritis, enfermedades como las espondiloartropatías seronegativas, que son un tema del simposio siguiente del mes de octubre. Y durante la evaluación de este paciente de monoartritis, indagar por enfermedades en la familia, afectaciones en otros órganos, orientar en este diagnóstico, como lo mencionó el doctor Gallen, pues podría de repente ayudarnos a hacer el diagnóstico. Y dentro de esto les presento esta tabla de este estudio, de este artículo de revisión, donde tener cosas como artritis periférica, tener dactilitis que se pueden presentar en gota, o tener de repente una buena respuesta a antiinflamatorios o reactantes de fase aguda, tienen posibilidades de ocurrencia de espondiloartropatías axiales que van desde 2.5 a 4.5. Entonces, tener en mente que esta poliartritis, esta monoartritis, si la sigo y empiezo a encontrar otras cosas, historia de psoriasis, un antecedente de colitis en la familia, etcétera, podría de repente ser el inicio de algo más y no necesariamente gota o artritis séptica. Yo sé que hay gente que estudia y bueno, tengo el paciente ahí acostado, pero tengo mi super aplicación para descargar el artículo que me dé la gana y yo meto monoartritis y que me sale Lyme disease. Y como bien dijo el doctor Gallen, está dentro del diagnóstico diferencial de las monoartritis, pero tranquilos. Salvo que su paciente haya estado en el último mes o los últimos 4 meses en los lugares que están pintaditos en el mapa de Estados Unidos o viva allá, tranquilo, eso lo más probable es que no es Lyme y nosotros lo más probable es que no vayamos a ver un Lyme aquí en Panamá en buen tiempo. Y bueno, ya para terminar, pues como hay cosas exuberantes, extrañas, pues estos autores italianos pues describen el caso de un paciente con monoartritis que se le presenta 14 días después de la prueba positiva por SARS-CoV-2. La artritis en cuestión era de la primera metacarpo falángica de la mano derecha. El antecedente relevante, este paciente tiene psoriasis de las uñas. Y este caso requirió tratamiento con esteroides en dosis bajas y luego de que no mejoraba con paracetamol antiinflamatorio. La revisión de ellos, de la literatura, logró encontrar 4 casos más y se los presento aquí.
Esta es la fotografía donde pueden ver que el pulgar derecho en la base está más gordito que el pulgar izquierdo. Este paciente, otro caso interesante de lo que es la pandemia de COVID, estas fotos se las tomó el médico que lo trataba puramente con telemedicina. Este paciente no fue evaluado en la clínica, sino que toda su atención fue por videollamada, videoconferencia. Y la revisión de casos, el paciente en cuestión es el que está a la extrema derecha de su pantalla. Es el hombre de 27 años que tiene la afección de la primera metacarpofalángica y que requirió esteroides orales. Sin embargo, tenemos pacientes que tuvieron 1, 2 articulaciones afectadas. Hubo uno que tuvo 4 articulaciones. Muchos tuvieron mejoría con antiinflamatorios no esteroideos y 2 requirieron inyecciones intraarticulares. Pero esto es lo que ellos encontraron después de ver su paciente con COVID en la literatura, en un momento en el que ya teníamos bastantes millones de casos en el mundo con COVID. Entonces, mis conclusiones para darle paso a la siguiente conferencia es que la monoartritis debe llevar a considerar gota y artritis séptica, igual que yo aprendí en mi residencia. Con esta última como la principal entidad a detectar y como una enfermedad más agresiva que compromete la integridad y la vida del paciente. Aspectos demográficos, perfil bioquímico y ciertos marcadores pueden orientar al diagnóstico. Sin embargo, los biotipos o perfiles del paciente no son absolutos ni universalmente excluyentes, solamente nos dan una orientación. El seguimiento, entonces, investigación por otros factores o antecedentes podrían en el futuro acceder a diagnóstico temprano de otra entidad, como las espondiloartropatías, y la artritis post-COVID sigue siendo una rareza y es mejor enfocarse en causas más comunes de monoartritis. Y con esto termino mi presentación. Gracias, doctor De León. Siguiendo, vamos a ver un corto video de laboratorio Pfizer y después continuaremos con la tercera exposición. Recordar que las preguntas y respuestas, la sesión sería después de la última charla del doctor Pérez Acuña. Y déjenme compartir la pantalla. Déjenme un momentito. Ahora sí. ¿Tenemos? Xeljanz ahora está disponible como una tableta de liberación prolongada. Xeljanz XR es una tableta rosa, ovalada, recubierta por una película y de liberación prolongada, con un orificio perforado en un extremo de la banda de la tableta. Consta de un núcleo rodeado por una membrana semipermeable. A medida que el agua entra en el sistema, el material a los lados se disuelve y se vuelve móvil, dejando al inicio un núcleo seco. El agua embebida actúa empujando el núcleo seco en una acción de tipo pistón. Al contar con una forma ovalada modificada y un poro en el extremo, esta acción de pistón puede concentrar el fármaco suspendido de una manera más eficiente, al bombear el ingrediente farmacéutico activo a una velocidad constante. Los parámetros farmacocinéticos de la formulación de 11 miligramos de Xeljanz XR fueron evaluados en 2 estudios clave de fase 1 en voluntarios sanos. Luego de una administración de dosis única, el intervalo de confianza del 90% para la relación media geométrica ajustada para el área bajo la curva estaba dentro del 80 al 125% del intervalo de equivalencia, lo que demuestra la equivalencia de la exposición total diaria para la dosis una vez al día de 11 miligramos de Xeljanz XR con la de 5 miligramos 2 veces al día de Xeljanz de liberación inmediata. La formulación de XR también ha demostrado una equivalencia del área bajo la curva y de la concentración máxima plasmática
en comparación con la formulación de liberación inmediata. La opción de una dosis diaria tiene el potencial de optimizar la adherencia al tratamiento y puede mejorar la practicidad y la facilidad de uso para el paciente. Pfizer continúa siendo innovador en inflamación e inmunología al desarrollar terapias enfocadas en el paciente y al facilitar la dosificación una vez al día con la introducción de una tableta Xeljanz de liberación prolongada una vez al día. Y listos. Para continuar, tenemos al doctor Ramón Pérez Acuña. El doctor Pérez Acuña es médico internista y reumatólogo del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Recordar que pueden ir colocando sus preguntas en el área de preguntas y respuestas, y después de esta exposición ya abriríamos la sesión para las preguntas y las respuestas. Doctor Pérez Acuña. Gracias, Enrique. ¿Está la pantalla compartida? Enrique. Sí. Ok. Bueno, distinguidos colegas y amigos, en esta noche, muy buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes en estos momentos, pues aunque sea de manera virtual. Esperemos que todos se encuentren muy bien. Tengo el agrado, pues, de compartir con ustedes este tema, que es la artritis viral. Es un tema bastante interesante, ya que, como han visto anteriormente en las conferencias que dio el doctor Galen López y Aníbal, el doctor Aníbal de León, pues sí hay que tener aspectos para conocer de cómo se va distribuyendo el patrón de las artritis para tener un diagnóstico y asimismo abordar el tratamiento. ¿Qué pasa con las artritis virales? Las artritis virales, pues, a pesar de que no es común que cuando usted tenga una afección viral vaya a tener artritis, pues cuando se presentan puede llevar a una confusión si no se sospecha la misma, y obviamente pudiésemos estar dándole un tratamiento que no corresponde porque se trata de una artritis por una infección viral. Algunas veces estas artritis pudiesen ser de inicio agudo y de un tiempo pues autolimitado, como también a veces se pueden cronificar. Realmente en el mundo hay múltiples virus que pueden causar artritis viral. Como le dije, no es algo común, pero sí pueden ser artritogénicos, por decir así. Sin embargo, aquí vamos a tocar algunos de los que más atañe a nuestra área geográfica, sin mencionar algunos, pues, para conocimiento general. En la diapositiva que estamos viendo, podemos observar que algunos de los que vamos a tocar, como son los alfavirus, el parvovirus B19, que es muy ampliamente conocido como un virus artritogénico, los virus de hepatitis, entre ellos lo de la hepatitis B, y cómo sus mecanismos son bastante similares. Me refiero a su mecanismo fisiopatogénico para desarrollar la artritis. ¿Ve? Si ustedes recordarán, cuando un virus entra, ya sea por sus diferentes medios, ya sea, por ejemplo, en el caso de los alfavirus, una picadura de insecto, en este caso los mosquitos, o por una transmisión hematógena, como puede ser, por ejemplo, el virus de la hepatitis B o el parvovirus B19, que puede ser por secreciones aéreas, pues en estos casos hay un par de mecanismos que ustedes van a poder apreciar de tipo inmunológico. De hecho, estos modelos de mecanismo fisiopatológico da a la premisa de la posibilidad de que muchas de las enfermedades reumatológicas, incluyendo la artritis, pudiese tener un origen que pudiese ser infeccioso. ¿A qué me refiero? Como ustedes van a ver, muchos de estos mecanismos puede ser porque el virus, al ingresar, como dije, de las diferentes
manera, va a tener una diseminación. En ese periodo preinfeccioso, digo, ese preenfermedad, por decirlo así, en esa diseminación, el virus va a llegar a diferentes células que van a tener la capacidad de poder recibir ese virus, por decirlo así, ya sea a través de receptores o mecanismos que le permiten la entrada a ese virus, a esas células. En esas células vamos a tener células de tipo del mismo sistema inmune, células hematológicas, células de los miofibroblastos, fibroblastos, musculares, hepáticas, etcétera. Cuando el sistema inmune empieza a querer limpiarlas, por decirlo así, viene la primera línea de defensa, los glóbulos blancos, los neutrófilos, van a liberar una serie de citoquinas para poder llevar y atraer otras células de tipo inflamatorio en un proceso infeccioso viral normal, común y corriente. ¿Qué pasa con esto? Que en algunas ocasiones parte de los antígenos virales pueden quedar en algunas superficies celulares de nuestro organismo y esto a su vez perpetuar la respuesta inflamatoria. Y en otras ocasiones desencadenar lo que se llama la producción de anticuerpos y entonces este mecanismo antígeno-anticuerpo es lo que va a desarrollar las lesiones tisulares, como es el caso de las vasculitis que se pueden dar, por ejemplo, que no es el tema de hoy, pero para que tengan la idea, las vasculitis que se pueden dar, por ejemplo, con el virus de la hepatitis C, ¿sí? Entonces, ya para entrar en tema, después de haber hecho esta introducción que es a manera general bastante claro para la fisiopatología, como le dije antes, las manifestaciones reumáticas son de curso bastante raro para que desarrolle una artritis como tal. Sin embargo, como dije antes, hay múltiples virus que se consideran artritogénicos. Uno de los que se han visto más son los que llaman los alfavirus, y como van a ver en la diapositiva, hay un número amplio de alfavirus que se están estudiando. Sin embargo, el ciclo real, por decirlo así entre comillas, de virus del alfavirus no es muy bien conocido. El que más se ha estudiado hasta ahora es el del chikungunya, ¿no? Y en base a él se han tenido los modelos de los otros. Sin embargo, muchos de los mecanismos que se ven en este virus se ven con otros también, ¿ok? Las poliartritis virales pueden ser agudas y autolimitadas. De hecho, se espera que la gran mayoría, aunque no sean agudas y puedan ser un tiempo crónico, sean autolimitadas. Pero como dije antes, en algunos casos pueden quedar de manera crónica, ¿ok? Entre las autolimitadas más comunes, ahí tenemos la de la hepatitis B, el parvovirus B19, el virus de la rubiola. Es interesante que recordar que en el virus de la rubiola, cuando es artritogénica, es mucho más común en los adultos, más que cuando da la rubiola en niños, ¿sí? Las artritis crónicas tenemos por virus, cuando se da, el de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, que como vamos a ver más adelante, ya es mucho más raro, y el virus intratófico de células T humanas, el HTLV1. Los alfavirus, que entre ellos el más conocido y el que más ha llamado la atención es el del chikungunya, ¿ok? ¿Cuál es el reto? Que como dije antes, puede realmente dar un cuadro muy similar a la enfermedad reumatológica en sí. Y es ahí donde los factores epidemiológicos del momento más el cuadro clínico pudiese orientarnos para tomar una terapia adecuada. Aquí, repasando de nuevo lo que es el concepto fisiopatológico, vamos a poner, por ejemplo, una picadura de mosquito, donde hay un reclutamiento celular mediado por lo que se llaman las quimoquinas. Entre esas, la más involucrada, la que vemos ahí, L1, L2, y hace una atracción de células hacia, primero hacia el área de la picadura, por ejemplo, si es el área del caso del mosquito, ¿ok? Pero vemos que en ese mismo momento ya empieza a desencadenarse una serie de factores proinflamatorios. El virus empieza a diseminarse por varias vías, sobre todo la tipo hematológica, para ir infectando diferentes órganos blancos. En el caso que estamos viendo en la diapositiva, vamos a ver si podemos, ajá, aquí. Vemos que el virus llega a entrar, ¿ok? Por lo que se llama endocitosis. Se ha visto que para esto tiene que ver una proteína que se llama la clatrina,
que es una proteína que da la posibilidad de que ocurra esta vacuola de endocitosis. Más, sin embargo, también se han visto otros receptores como el MXR8 que está relacionado con esto. Se ha visto también que también ha ocurrido la absorción de estos virus por un proceso que se llama de pinocitosis. Eso ya tenemos que recordar la citología básica que nosotros vemos, ¿no? De la endocitosis, o le llama fagocitosis, que es la primera, y la otra por el proceso de pinocitosis, que es como si la célula chupara el líquido que está alrededor de ella y pues adquiere pues las partículas virales. Lo interesante que quiero que tengamos claro en esto no es tanto el proceso donde se va a replicar el virus, que es lo que se explica aquí, sino más bien lo que queda que hace que se perpetúe la respuesta inflamatoria. Estas manifestaciones que están aquí, que es lo que luego va a recubrir al virus para que quede la partícula viral liberada, estos son antígenos que pueden quedar en esa célula infectada, que en este caso pueden ser fibroblastos e incluso las células que se encuentran en el área sinovial. Y es ahí donde empieza entonces nuestro propio cuerpo a atacar esas áreas y producir la artritis. Ok, vamos a empezar con el VIH. El VIH, como señalamos, sí es un virus que se vio antes del advenimiento de la terapia antirretroviral. Se veía mucho los fenómenos de artritis causados por el VIH, ¿ok? Pero en ese momento también se veía que el tratar estas artritis cuando eran severas con los fármacos tradicionales llevaba a un peor pronóstico al mismo paciente por su VIH, ¿ok? Sin embargo, ya cuando ya se empezó a usar una terapia antirretroviral efectiva, estos fenómenos de artritis viral ya han disminuido. Ya han disminuido. No es que han dejado de presentarse, pero han disminuido grandemente. El síndrome que se daba, podía dar con artralgia, la misma artritis que podía estar asociada por lo que acabamos de ver cuando el virus VIH afectaba e infectaba esas células a nivel de sinovia, que entonces hacía que se empezaran a producir el fenómeno este inmunológico para desarrollar la artritis, ¿ok? Y otras manifestaciones parecidas a la artritis reactiva, a la artritis psoriática, similar. Es más, daban cuadros a veces poliarticulares que eran muy similar a la artritis reumatoide. Ya cuando vino el advenimiento de esto, de la terapia antirretroviral, pues prácticamente no se ve. Sin embargo, sí ha ocurrido que los pacientes pueden presentar una artritis per se. O sea, no es que sea asociado al VIH, sino una artritis reumatoide per se. Y otro fenómeno que se ha visto también es lo que se llama el síndrome de reconstitución inmune no supurativa, que consiste en que cuando el paciente empieza a recibir la terapia antirretroviral y empieza a tener conteo adecuado de CD4 y disminución de la carga viral, empieza a manifestarse su enfermedad autoinmune reumatológica per se. Entonces puede aparecer una artritis de novo en este paciente. Sin embargo, cuando estos pacientes llegan a tener este conteo adecuado, se le ha podido usar perfectamente la terapia que nosotros usamos comúnmente con los fármacos tradicionales, e incluso se ha podido usar terapia biológica como los anti-TNF o el rituximab o cualquier otro. Los trastornos que se pueden ver también con el VIH, hay otros más como el síndrome de Sjögren, la miopatía, incluso vasculitis en estos pacientes con HIV. El parvovirus B19, me parece que este es un virus que se ha hablado bastante de él como como verdadero virus artritogénico. Creo que desde la Facultad de Medicina casi todos nos han señalado de la posibilidad de este virus de poder desarrollar esto. Es un virus de hebra de DNA no encapsulado, familia Parvoviridae. Se transmite por las secreciones respiratorias. Y las manifestaciones que puede dar son más que todo en adultos. En los niños son muy raros. ¿Ok? La manifestación articular es de una poliartritis que es simétrica, muy similar a la de la artritis reumatoide. Sin embargo, la sinovitis que se puede ver en estos pacientes, a pesar de que el cuadro puede ser muy similar, es
mucho menor, mucho menor. Ahora bien, el paciente puede tener otras manifestaciones que son muy acorde con una infección viral, como es, por ejemplo, las manifestaciones de malestar general y fiebre. ¿Cómo se puede llegar al diagnóstico? Pues determinando el virus o determinando sus anticuerpos en IgM. Sin embargo, el problema y el reto diagnóstico para este virus es que tiene la capacidad de llegar a producir otros autoanticuerpos, como por ejemplo el factor reumatoideo, el ANA, el anti-DNA de doble cadena, tanto así que puede simular hasta el mismo lupus. Se conoce que esto, y de hecho aquí este es uno de los más estudiados para poder creer o poder tener los modelos de posibilidad infecciosa para otras enfermedades reumatológicas, en donde se habla casualmente y es donde se esgrime la teoría del mimetismo molecular, que es eso que empiece, luego de que haya la infección, se perpetúen las manifestaciones inmunológicas. Así como vimos el anterior, el parvovirus B19 también puede dar otro tipo de síndromes autoinmunes. Las vasculitis sistémicas, las artritis reactivas, síndrome de Sjögren, las miopatías, incluso manifestaciones similares a la esclerosis sistémica, pero más de tipo esclerodermia. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pues también por el laboratorio, lo que es el PCR o medir sus anticuerpos específicos IgM, y bueno, y a la larga quedaría la IgG. El tratamiento es sintomático. Rara vez, si se llega a tener este diagnóstico, va a requerir un manejo con fármacos tradicionales o con lo que se llaman fármacos modificadores de la enfermedad en reumatología. Nuestro muy conocido virus de la hepatitis B, virus de ADN hepatotrófico, de doble hebra. En él vamos a obtener, como se dice, dos situaciones claras para él. La artritis relacionada directamente a la infección viral, o sea que es por la infección, en donde se mezclan dos procesos fisiopatológicos, que es uno, el de la expresión a nivel de los tejidos que pudiesen tener parte de lo que es los antígenos de superficie, como también lo que son el depósito de complejos inmunes en el área. Esto es más común observado en lo que se refiere en las vasculitis, mas sin embargo también se ha relacionado con las mismas artritis virales en sí. Ahora bien, también como tenemos la otra expresión es la parte B, en donde él coexiste con una enfermedad reumatológica per se. Y en esto hay que tomarlo en cuenta porque no es que el virus desencadenó ese lupus o esa artritis, sino que ya venía concomitante, ¿sí? Entonces, tenemos como cuadro clínico, pues en la fase preictérica incluso, viene a tener las manifestaciones poliarticulares muy similares a la artritis reumatoide. Sin embargo, que vamos a tener exantema, fiebre, malestar general, las mialgias. El factor reumatoideo puede estar positivo en un 25%, pero como muchos recordarán, el mismo factor reumatoideo se presenta casualmente cuando hay afecciones hepáticas. Así que es probable, esto es conocido. C3 y C4 bajo, pero esto efectivamente también puede ocurrir por la misma manifestación hepática en sí. La elevación de las transaminasas, que eso sí lo recordamos por la misma hepatopatía, y vamos a ver pues lo que es los antígenos de superficie, el anticor, y también se puede medir los anticuerpos IgM en sangre. Su resolución espontánea, 2-3 semanas, a veces puede tomar más tiempo. No requiere tratamiento para la artritis en sí. El virus de la hepatitis C, otro hepatotrofo, ARN. Su transmisión es más de tipo parenteral y sexual. Los adultos expuestos generalmente van a desarrollar una infección crónica, pero gracias al advenimiento de la terapia que se tiene ahorita mismo, pues esto se puede llegar a controlar. Sin embargo, las manifestaciones artríticas dejadas pudiesen ser de tipo crónica,
pudiese, no es en el gran número de casos, pero sí pudiese ser de tipo crónica. Entonces, vamos a ver que pueden verse 4 posibilidades. Uno, que coexiste con la misma enfermedad reumatológica, como dijimos antes, no es que la esté desarrollando, sino que ya coexiste en sí. En el contexto cuando ya está dando una vasculitis, como es de la crioglobulinemia. Pero ojo con esto, no es que la artritis sea una artritis independiente, sino que es una artritis como parte del cuadro de la vasculitis por crioglobulinemia, y el tratamiento debe ser acorde a la vasculitis con crioglobulinemia, que puede ser incluso un tratamiento inmunosupresor severo. Entonces, ya las otras que van a dar como una artritis per se, que solamente es artritis, que es más o menos en el 10% de los casos. ¿Ok? Entonces, generalmente es una poliartritis, como dije, con un patrón reumatoide, no deformante y no erosiva. ¿Sí? El último punto es que esta misma entidad, en algunos casos no es la virosis la que causa la artritis, sino el tratamiento, cuando usan, por ejemplo, el interferón. Acá vemos uno de los clásicos, digo clásico porque se habla bastante de él, que son de los alfavirus, y en este caso más que todo el chikungunya, que el término conversábamos antes de todas las exposiciones, que el término viene de África, Tanzania, que significa hombre retorcido. Me decía el doctor Galen que es más bien retorcido y encorvado hacia adelante, porque el dolor es tan fuerte que efectivamente los pacientes pues quedaban así. Eso más que todo antes eran manifestaciones reumáticas dadas por este virus, más que todo en Oriente. Sin embargo, como es de conocimiento público, se han visto ya más brotes para esta área de América, el Caribe, América del Sur. En Panamá sí se han dado casos, pero como hemos conversado entre nosotros antes de la conferencia, pues los casos han sido muy pocos, y gracias a Dios, pues muy pocos han quedado con manifestaciones crónicas. El virus en sí es un ARN monocatenario. La transmisión es por mosquitos y tiene una característica muy interesante, porque antes solamente lo transmitía en otros lados el Aedes aegypti. Sin embargo, ha habido transformaciones que han permitido el paso para otros vectores como el Aedes albopictus. Y fíjense lo interesante, que incluso que esto se esperaba solo para transmisiones en áreas tropicales y selváticas. Ahora incluso ha habido casos de hasta para allá por el área de los vikingos, allá por Noruega, allá arriba, Escandinavia, casualmente por el Culex anulitotris. Miren qué nombre más exótico de ese mosquito. Sí, y ha habido algunos casitos allá. Entonces, como dije, era más que todo para pensar que eran áreas selváticas, pero allá no es un área selvática y han habido algunos casos reportados. En la clínica tenemos 2 fases. A pesar de que la artritis es una manifestación de artritis grave, tenemos una fase temprana que va aproximadamente de 0 a 10 días. Ojo, hemos señalado que hay una preclínica también, que es cuando viene la picadura del mosquito. Pero aquí, hablando clínicamente, tenemos la temprana, que es de 0 a 10 días, y la tardía, que ya va de más de 10 días. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Pues que en la temprana, que esto es muy importante cuando uno le hace la historia al paciente, es que tiene las características clásicas de una enfermedad viral. O sea, la fiebre, el edema de la cara, el abotagamiento, el malestar general, exantema, que puede ser máculo papular, eritematoso, que va a ser más que todo en tronco, puede haber conjuntivitis, puede haber mialgias y hemorragias petequiales. Aquí va a haber una artritis que, como señalamos antes, lo mismo. Es poliarticular de patrón reumatoide. Esa es una cosa interesante. Poliarticular de patrón reumatoide. ¿Qué es lo que nos hace sospechar? Casualmente, uno de los aspectos que había hablado Aníbal de León, casualmente, es la epidemiología. O sea, usted no es solamente un solo punto, sino que si ya usted sabe que está en un área endémica, ese es un punto a considerar, más el cuadro clínico que estamos viendo. Ahora vemos unos laboratorios, tiene disminución de los glóbulos blancos, porque es parte de un proceso viral, puede haber trombocitopenia, puede haber elevación de las transaminasas y algo de elevación de las enzimas musculares.
Acá ante la sospecha, pues es pedir la verificación ya sea por PCR o por otros medios para ver si se puede hacer el conteo de la misma carga viral. ¿Sí? Obviamente aparece, ya es. ¿Sí? Pero aquí la sospecha clínica ante las manifestaciones que son típicamente virales. Sin embargo, ya después de los 10 días, estas manifestaciones que son clásicas virales ya no van a estar. ¿Ok? Ya nada más vamos a mantener es lo que es la artritis. Puede haber tenosinovitis. La artritis sigue siendo poliarticular, patrón reumatoide. Puede haber tenosinovitis que en esos casos hasta nos hace sospechar de otras posibilidades diagnósticas también de artritis. Pero lo que podría llevarnos a sospechar de que esto aquí, a pesar de que es un reto, es los 10 días previos. Los 10 días previos que nos pueden hacer sospechar de que se trate de un fenómeno viral. Pero como les acabo de decir, es un reto. ¿Por qué? Porque requiere sospecharlo. ¿Ok? En los laboratorios ya lo que es el hemograma, las transaminasas, la CPK, entra dentro de límites normales y lo único que podría darnos el diagnóstico sería si hay para medición de anticuerpos IgM o IgG específicos para el virus. Entonces, como dijimos, el diagnóstico epidemiológico, cuadro clínico, historia clínica, preguntarle, no es, el mismo laboratorio uno lo manda para cuando uno tiene la sospecha. Pero no el tratamiento sintomático, porque como dijimos antes, muchos de ellos pueden resolver y a pesar de que pueden resolver de manera crónica, que ese es el detalle, pueden pasar de semanas a meses, pero pueden resolver solamente con este tratamiento. El detalle pues sí es que muchos de ellos tienen manifestaciones de severidad, pues el dolor es muy fuerte. En algunos casos puede requerir corticoides y en otros va a requerir el manejo con fármacos, o sea, con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad de manera crónica, como por ejemplo el uso del metrotexate. Y bueno, tenemos el virus linfotrópico de células T humanas, el HTLV1. Realmente este virus es muy poco común que acá, no tanto con la artritis. Entonces, da una artropatía también parecida a la artritis. Miren qué interesante, casi todos ellos tienen un patrón inflamatorio tipo reumatoide. Afecta más a mujeres ancianas y da una artritis simétrica. Puede dar factor reumatoideo positivo. Las erosiones son leves y el tratamiento sí puede requerir el uso de corticoides y fármacos modificadores de la enfermedad para mejorar su cuadro. Como digo, en este caso también puede ser autolimitado, pero puede durar mucho tiempo. Ese es el detallito con esta entidad. Bueno, la verdad, qué gusto haber estado con ustedes. Espero que esta conferencia haya sido de provecho. Para mí lo ha sido, así que espero que para ustedes está bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ahora comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo ahí en el chat para cualquiera de los tres expositores. Tenemos una pregunta para el doctor De León. ¿Cuál sería su abordaje terapéutico empírico con antibióticos en un paciente diabético adulto con una artritis séptica mientras llegan los cultivos? Es una pregunta interesante. Qué suerte que la doctora Amalia Rodríguez no está escuchando esta exposición, porque los infectólogos son especialmente renuentes al empirismo en antibióticos. Sin embargo, estamos claros que es una enfermedad grave, potencialmente discapacitante, y
y uno quiere darle algo al paciente mientras llegue el momento de hacer todo lo demás, porque igual el antibiótico no va a funcionar solo, como lo revisamos, 83% van a requerir drenajes de la articulación. Pero en este caso, lo que uno debería haber hecho antes de decidir qué antibiótico es, tratar de ubicar clínicamente cuál es el foco de la infección, porque al final la infección no nace en la articulación. La articulación es el último nido de la infección y eso es básicamente secundario a una bacteremia. Entonces, la bacteremia en un paciente diabético adulto podría ser una infección urinaria o un cálculo renal que va a producir entonces una serie de gram negativos. Puede ser un paciente que ya tenga enfermedad diverticular y con una diverticulitis podría tener también gram negativos y anaerobios circulando. O la más frecuente puede tener una abrasión cutánea por, qué sé yo, una úlcera en la planta del pie, por una neuropatía diabética. Nos ha dado cuenta de que tiene la lesión y de ahí entró el agente infeccioso. Entonces, la cobertura antibiótico pues sería la que le pondríamos a cualquier infección de tejido blando, una oxacilina con una cefalosporina de tercera generación, y ahí cubriríamos estafilococo, cubriríamos al estreptococo y cubriríamos a los gram negativos, pero eso sí, como dicen en inglés, pending, esperando el resultado del cultivo. No sé si eso contesta la pregunta del colega. Otra pregunta que tenemos aquí es sobre el parvovirus B19. ¿Cómo manejar una infección por parvovirus B19 en una paciente con embarazo que se presenta con artritis aguda? La verdad que, ¿dónde estás? No te veo, se fue. La verdad que, como dije, el tratamiento para las virosis, ahí es autolimitado. Lastimosamente, el virus puede tener afección en el producto, pero allí es autolimitado. Si es por lo de la artritis, eso se tiene que ir, no requiere un tratamiento. Eso es sintomático. ¿Sí? Listo. Tenemos otra pregunta, doctor Pérez Acuña. Con el advenimiento de la nueva terapia viral para la hepatitis C, ¿cómo manejaría la crioglobulinemia mixta asociado a este virus con serio compromiso renal? Tengo entendido cuando vi la pregunta que se refería más que todo a la vasculitis. Cuando se tiene una vasculitis de este tipo con manifestaciones que estén afectando el riñón, pues debe tratarse tal cual la vasculitis. El hecho de que se le dé o no manejo, la idea es ver cuánto se puede rescatar del paciente. Entonces hay que acordarse que esta vasculitis puede requerir un manejo muy, muy, muy agresivo. Entonces se usa el manejo que se debe dar a la vasculitis como tal. Y de su parte, pues allá el tratamiento para la hepatitis es otra cosa, pero sí la vasculitis, porque lo que se intenta es ver qué tanto se puede recuperar de lo que se está dañando por la misma vasculitis en sí. Listo. Tenemos otra pregunta. Puede contestar cualquiera de los expositores. ¿La capsulitis de hombro entraría dentro de las monoartritis? ¿Y cuál sería su abordaje terapéutico? Bueno, aquí yo me voy a atrever a contestar, que de repente ahí Galen ya debe tener una respuesta, porque ese tema le gustaba especialmente a Galen cuando yo era su residente. El término capsulitis, a pesar de que implica inflamación etimológicamente, la capsulitis de hombro es más que nada una lesión de disminución de elasticidad, de disminución de la estructura móvil del hombro. O sea, está dentro también del grupo de diagnósticos diferenciales en el que meten al hombro congelado. Entonces, hablar de capsulitis de hombro muchas veces es más bien qué lo causó. Ahí hubo una lesión, hubo una enfermedad vascular cerebral, ha habido una diabetes de larga data mal controlada que ha causado por glucuronización de tejidos esa disminución de la movilidad del hombro. Y el abordaje terapéutico pues sigue siendo quitar el agente ofensor. O sea, si el paciente tiene un evento vascular cerebral que tiene una hemiparesia, pues empezar a dar terapia física, evitar que haya una recidiva del evento vascular. Si es una diabetes mal controlada, hay que controlar esa diabetes. Y la terapia física, la movilización pasiva y en algunos casos las inyecciones intraarticulares con corticoides
pueden ser uno de los abordajes, pero eso sería lo que yo podría responder a esta pregunta. No sé si alguno quiere comentar algo más. Sí, de acuerdo. Generalmente la fisioterapia es muy importante porque ya el paciente ha tenido un evento previo. Sin embargo, un paciente diabético, por ejemplo, que no ha tenido una secuela de un problema vascular, las infiltraciones son muy efectivas asociadas a la fisioterapia intensa. Y bueno, recordemos nuestras clases de ortopedia que también en los casos extremos, hace mucho tiempo se hacía una, un abordaje terapéutico con el ortopeda bajo anestesia. Eso prácticamente ya es muy cruento. Ya las técnicas de fisioterapia son muy exitosas. Y realmente va a depender del estado general del paciente y, como dijiste, la causa, ¿no? Pero yendo al fondo de la pregunta, definitivamente no se considera una artritis, es una capsulitis que es una entidad independiente. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede escribirlo. Pareciera que no hay más preguntas. Bueno, para finalizar, queremos darle las gracias a los expositores. Queremos darle las gracias al Laboratorio Pfizer por apoyar los simposios de la Sociedad de Reumatología. Y sobre todo queremos darles las gracias a todos los asistentes por asistir a este congreso, a este simposio y permitirnos darle un poco de lo que sabemos nosotros sobre reumatología. Tenemos una pregunta más. ¿Existe alguna diferencia entre el Xeljanz de 5 miligramos y el de acción prolongada? ¿Alguien quiere hablar sobre el tema? A ver. Bueno, tofacitinib, cuando apareció con la molécula de 5 miligramos cada 12 horas, venía con esta idea de que como el tiempo de vida media es 3 horas, pues se necesitaba la dosificación cada 12 para mantener el efecto. De hecho, los que promovían el medicamento, la casa farmacéutica, pues nos decían que tenía la ventaja de que en un advenimiento de una complicación infecciosa o una necesidad de un procedimiento quirúrgico o un embarazo no deseado, pues suspender y listo. Teníamos el efecto ausente en 12 horas. Sin embargo, el Xeljanz de 10 miligramos de liberación extendida no cambia el efecto de la molécula. Lo que cambia es que se libera más lento desde el tracto gastrointestinal, pero el efecto sigue durando poco tiempo, así que en teoría deberían ser iguales, solo que más cómodo, porque no tienes que tomarte el medicamento 2 veces al día, pero sabiendo que entonces el efecto va a tardar más tiempo en irse porque tú vas a tener liberación del medicamento por más tiempo en tu cuerpo. Sí, aunado nada más a lo que dice Aníbal, es tal cual. Solamente como dijo él, el Xeljanz de 11, lo único que 11 miligramos, que es una vez al día, lo que lo cambia es el mecanismo prácticamente que físico-químico que tiene su capsulita. Por eso creo que le aumentaron 1 miligramo. Físico-químico para la liberación sostenida. Y tal cual como él dice, después de cumplido el tiempo que se debe esperar de liberación de los 24 horas, esperar el tiempo de la vida media y ya. Así que en teoría, debería ser similar. Listo. Esa fue la última pregunta. Y con esto, nuevamente, muchas gracias a todos por participar y nos vemos pronto. Gracias. Muy buenas noches a todos. Pásenla muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Hasta luego.